¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto conectarnos nuevamente para un estudio más de la porción semanal. Hoy queremos introducir la porción que se llama Shmot y que comprende la lectura del capítulo 1, versículo 1 de Éxodo al capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar con una oración. Mi buen Dios, te damos gracias porque tú nos has guiado, nos has traído y nos has tenido con bien hasta este lugar. Rogamos tu guía, rogamos tu respaldo y rogamos tu sabiduría en este momento en que empezamos a adentrarnos en tu palabra según el mandamiento que tú diste a tus apóstoles desde tiempos antiguos. Ayúdanos a conectarlo de tal manera que podamos ver a Jesús en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Entonces, recordar que la semana pasada vimos el tema de Vallejí y este contenía pues la petición de Jacob de ser enterrado en la tierra de Canaán y vimos el porqué de ello. Ahora bien, antes de listar las características, como es mi costumbre, de esta porción, quiero decir que esta porción, Shmot, así como se escribe S-H-M-O-T, lleva también el nombre del libro, del segundo libro, es decir, tanto la porción que comprende del 1.1 al 6.1 del libro que nosotros conocemos como Éxodo, en hebreo se llama Shmot. Y es que esto es una costumbre que se da en los 5 primeros libros de Moisés, los cuales toman nombre después en hebreo, por supuesto, no en castellano, de la primera palabra del nombre. Esto es así con Génesis, que es Bereshit, Shmot, que es Éxodo, Vayikra, y él dijo, que es Levítico, Bet Midbar o Bat Midbar, en el desierto, que es Números, y Devarim, o las palabras, que es Deuteronomio. Ahora, no decimos Shemot, como algunos mencionan, porque hay una diferencia. Shmot quiere decir los nombres de, mientras Shemot significa nombres en plural. Entonces, un poquito de característica, pero para que usted también vaya sabiendo de qué se trata. Las características generales de el libro, pues tienen que ver con la opresión de Israel y la vida en Egipto, el nacimiento y exilio de Moisés hacia Madián, la zarza ardiente, recordará usted, y el llamado a Moisés. Y el penúltimo gran tema es el retorno de Moisés a Egipto, para terminar en la primera interacción de Moisés con Faraón y sus malos resultados con respecto a Moisés. Me refiero que no logró lo que se había propuesto. Muy bien. Con esto en mente vamos a empezar a leer el versículo 1. Éxodo o Shemot 1.1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaac, Zabulón y Benjamín; Dan, Neftalí, Gad y Aser. Recordará usted que José ya estaba ahí, como lo mencionará el versículo 5, el siguiente versículo. Ahora, lo primero que yo quisiera mencionar para el lector que ha puesto atención es que en el 35 y en el 46 de Génesis ya se ha mencionado quiénes son los hijos de Jacob. Se menciona que descendieron, de hecho en el 46 se los lista. ¿Por qué lo va a hacer nuevamente? Si esta es la revelación que Dios está dando a Moisés, y Moisés ha compilado Génesis y ahora va a compilar también Éxodo, ¿por qué Dios se lo dice nuevamente? Y la respuesta tiene que ver como cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado,
el nombre de la persona que uno ama está en boca de uno en todo momento. Es decir, Dios lo está mencionando por amor. Iba a empezar una época muy difícil para ellos y por lo tanto es necesario que se conecte, que a pesar del sufrimiento que iban a enfrentar, esta gente es cercana a Dios, que los problemas no representan como que Dios se alejó, sino que van a vivir una experiencia nueva. Ese es un punto de inflexión para nosotros porque a veces pensamos que Dios puede llegar a olvidarse de nosotros, especialmente si nos encontramos en Egipto, que representa la vida pasada y que, como bien su nombre dice, Mitzrayim es el nombre de Egipto en hebreo, que viene de la palabra Matzor y que quiere decir estrechez, o como está en plural Mitzrayim, estrecheces, o sea, mucha estrechez. Es posible que, bueno, no es posible, es así. Cuando Dios se lo revela a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, que ellos van a vivir esa estrechez, Dios lo sabía. Los 40 años de esclavitud empiezan justo en ese momento, los 400 años empiezan a pasar, a contarse desde ese momento. Israel no estuvo 400 años esclavo en Egipto, fueron mucho menos, y esto es algo que haciendo una simple aritmética lo podremos comprobar, ¿verdad? Porque como seguiremos leyendo, pues poco a poco se fue dando el exilio, pero sí representa una porción de esperanza para todos los que en algún momento nos encontramos en situaciones similares. Somos amados por Dios, estamos en boca de Dios, estamos en el corazón de Dios. Yo no sé cómo está viviendo usted o qué está atravesando, pero si usted es lavado por la sangre del Mesías, usted está en el corazón de Dios. Usted está en el corazón de Dios. Así que seguimos leyendo. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, dice, pero José ya estaba en Egipto. Y he leído este versículo así para enfatizar, que tanto la palabra personas, todas las personas, como la palabra almas, es la misma, nefesh, y se refiere a la vida biológica. Todas las personas que decidieron de Jacob fueron 70 personas. Eso es lo que está diciendo, no está hablando de un ánima como se le ha entendido, sino está hablando de la vida biológica. Pero yo lo traigo aquí a colación para que usted se dé cuenta cómo el traductor no siempre mantiene la misma lógica y eso puede generar un poquito de confusión. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Me llama la atención, no sé a usted, pero me llama la atención a mí que José muera antes de sus hermanos. Algunos dicen que esto ocurrió por el maltrato que les dio cuando ellos llegaron a Egipto. Lo que sí es cierto es que, a pesar de ser el más joven, es el primero que muere. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis 50:24 también lo dice. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces ya viene y les pide que lo lleven. Pero volvamos a Éxodo porque quiero llegar a un punto específico. Pero los israelitas, versículo 7, tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Y aquí yo quiero recordar que Dios cumple sus promesas, que esta es la promesa que le ha dado a Abraham, que él va a ser padre de gentiles, padre de multitud de gentiles, es como literalmente lo dice. Y aquí, 3 generaciones después, esto se ha materializado. Cuando usted hace las matemáticas en función de cuántos llegaron, 70 personas, ya leímos, y cuántos salieron en el espacio de tiempo, 3 generaciones, 4 generaciones, que son las que se narran, usted se va a dar cuenta que la tasa de natalidad para Israel ha de haber sido una cuestión excepcional. Las mujeres han de haber tenido que tener partos de 4, 5 hijos porque fue algo fuera de serie. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra.
Dios va a cumplir lo que dejó escrito. Por eso afirmamos que la palabra profética más segura siempre es la Escritura y ninguna profecía está sobre ella. Versículo 8. Se levantó sobre Egipto, y este es quizás el punto que más quiero tratar con ustedes en esta oportunidad. Dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. 9. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. En 3-4 generaciones ya eran más fuertes y más numerosos que los egipcios que tenían mucho tiempo de estar ahí. Esto es un milagro. Esto es el cumplimiento de la promesa de Dios. Versículo 10. Procedamos pues astutamente con él. Se refiere a Israel como un ente. Y a mí me impresiona esto porque habla de la unidad de ese ente. ¿Qué quiere decir con él? Quiere decir que esta gente mantuvo su forma de hacer las cosas, su forma de vivir la escritura, mantuvieron como una persona, la fe de Israel, mantuvieron como una persona la creencia en el Dios único, a pesar de que en Egipto estaban expuestos a cualquier cantidad de hechicería y de brujería, como veremos más adelante con Moisés y los asistentes del rey de Egipto. Y entonces dice, versículo, Israel es más numeroso que nosotros, más fuerte que nosotros. Versículo 10, procedamos pues astutamente con él. No sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país. Quiero recordar algo que es algo muy sencillo, pero que también es una gran verdad. Y si bien este faraón no será el que enfrente las 10 plagas, sino un hijo de él, la Escritura enseña que no se portó bien. La Biblia sí dice definitivamente que este rey no conocía a José. Sin embargo, en hebreo hay una partícula compuesta por la letra Aleph y por la letra Tab, et, se dice esa partícula, que no tiene traducción, sino que es una marca de referencia específica hacia, es lo que se le asigna al verbo para que se sepa a quién está conjugando el verbo. Eso no existe ni en el español ni en el inglés. Entonces lo que esta partícula representa es que, por supuesto, él no conoció a José porque José ya había muerto. Eso está diciendo la Escritura. Pero no quiere decir que no supiera acerca de él. Por eso lo escribe así. Y aquí escondido tenemos una gran lección. José, ¿quién fue José? José fue el instrumento de Dios para que Egipto se convirtiera en el imperio más poderoso de su tiempo. Fue quien Dios usó para guardar, cuidar y administrar esa riqueza que se vivió durante 7 años y la riqueza que en los años de escasez también sobrevino a las arcas de Faraón. Si usted lee detenidamente Génesis, se va a dar cuenta que Egipto se convirtieron todos, excepto los sacerdotes, en servidores de Faraón. Y todo eso se debió a un rey israelita que había sido parte de las soluciones de Dios. Así que José fue alguien que marcó la historia de Egipto. Hay un antes y un después de José en la historia de Egipto. Y siendo este un rey instruido en la historia egipcia, por supuesto que no conoció a José, pero eso no quiere decir que no sabía de él. Por supuesto que sabía de él. Y por alguna razón que nosotros no sabemos, decidió no ser agradecido. Quiero definir esto no como un antisemitismo en función de una raza, sino como un anti-israelismo. Me explico. Israel es el pueblo prototipo de Dios.
Y como hemos visto, y lo decimos de nuevo, no lo vamos a explicar acá, pero lo hemos visto, representa a los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob en esa línea, y representa también a una serie de hijos adoptivos que vendrían, pero es el prototipo, es el que recibe la escritura, es el que la administra. Y repito, incluye a gente que tiene una simiente física, pero también incluye a la simiente espiritual injertada por medio del Mesías Jesús. Este es el prototipo del pueblo que Dios usará para traer su reinado, sus promesas y especialmente al Mesías a la tierra. Y esto me deja dos conclusiones que son las que yo quiero compartir con usted. En primer lugar, ser parte del pueblo de Dios ha sido objeto siempre de una persecución. Quizás hoy no lo es física, lo ha sido en el pasado. Pero sí hay una persecución de los valores bíblicos, de las verdades absolutas. Hoy todo eso está siendo atacado. Y es algo que debemos de aprender a vivir y aprender a no ceder, porque nosotros tenemos que aprender a vivir dependiendo de Dios. Tenemos que aprender a ser fieles a su palabra por sobre todas las cosas, por sobre cualquier cosa. Dios nos pide exhibir su palabra, exhibir fidelidad en todo lo que hacemos, exhibir el entrenamiento. Y que usted sepa que el mundo está condicionado para ser anti-Israel, para pelear las verdades de la Escritura. No me refiero ahora a la nación del Medio Oriente, sino me refiero al pueblo escogido por Dios que está en la Biblia, que incluye a algunos de esa nación, pero que incluye a todos aquellos que hemos sido lavados por el sacrificio del Mesías. En segundo lugar, quiero decir que este rey decidió ser un ingrato, un malagradecido. Y esa misma reacción, fue lo que provocó que una generación después, su hijo ya viviera la peor parte del imperio egipcio, ya viviera la muerte de su propio primogénito y la destrucción de todo lo que José había construido. Querido amigo virtual, Dios no se agrada con la ingratitud. Hemos de aprender a ser agradecidos con cualquiera que Dios usó para beneficiarnos, con cualquiera que Dios usó para incrementarnos, con cualquiera que Dios usó para enseñarnos. Tenemos que regresar a esa gratitud a los hombres de Dios, a nuestros padres, los que nos instruyeron, las personas que nos dieron una oportunidad y especialmente, y lo menciono acá, al pueblo de Dios que nos preservó la Biblia y que nos ha llegado hoy a las manos. Todo aquel que ha sido canal de Dios para bendición nuestra, merece nuestra gratitud. Dios ama entrañablemente a su pueblo, está en su mente, está dispuesto a sacarlo de la estrechez, pero que aprendamos que el mundo lo va a perseguir. Así que la mejor respuesta, la marca de un creyente es la gratitud. Con esto en mente, quiero hacer una oración porque hasta aquí quiero llegar en esta oportunidad. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Si hay alguien que está viviendo estrechez en este momento, revélate a él o ella y sácales adelante. Bendíceles en todo lo que hacen y son. Que tú tengas a bien, Señor, manifestarte a sus vidas para que ellos puedan trascender y traer una palabra de esperanza. Ayúdanos a entender que nuestro papel no está en Egipto y que el desierto que ahora vivimos está provisto, está dirigido por ti y que un día llegaremos a la menuja, al descanso eterno. Pero mientras vamos contigo, vamos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos.
Hoy ha sido corta la enseñanza, solo quiero decirle que la próxima semana vamos a leer Vaera, y esto está, no Vayera, sino Vaera, se diferencia de una porción que ya vimos. Eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 2 hasta el 9:35. Que Dios lo bendiga y que tenga un muy buen día. Hasta pronto.